El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad china de Wuhan, de un virus hasta el momento desconocido. El 16 de enero, el virus llega a Japón a través de un hombre que había viajado a China. Estados Unidos implementa controles en los aeropuertos. El virus llega a Australia y a Estados Unidos. Se corroboró hace apenas algunos minutos el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. China aísla a 11 millones de personas. El 24 de enero, el virus llega a Europa. Francia es quien registra el primer caso, mientras China arranca la construcción en tiempo récord de tan solo 10 días de un hospital para los afectados. Los infectados ya son casi 10.000 y más de 20 países por fuera de China ya registran casos. La Organización Mundial de la Salud declara al coronavirus una emergencia internacional de salud pública. Aparecen los primeros casos en Rusia, Suecia y España. El 10 de febrero supera la epidemia del SARS en 2002 y 2003. Italia anuncia su primera víctima y el número de infectados pasa de 5 a 150 en pocos días. Cierran las escuelas y los eventos públicos y deportivos se cancelan. El 29 de febrero, cuando el número de casos globales de infectados llega a 87.000, Estados Unidos registra su primera muerte. Al 2 de marzo, los contagiados alcanzan los 90.000. Bueno, ahora mismo el escenario no plantea una situación de suspensión de actos públicos. 3 de marzo, España anuncia su primera muerte. 441 casos. La manifestación de mañana, es una convocatoria para nacionales en la que en principio participan nacionales. No quiere decir que no pueda haber algunas personas extranjeras y no quiere decir que no pueda haber alguna persona de una zona de riesgo. Pero de hecho no es una afluencia masiva de personas de zonas de riesgo. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. En ese momento dado, en el 8 de marzo, yo creo que no había ninguna circunstancia concreta ni objetiva para la suspensión de ningún acto público, de ninguna manifestación, como fue la del 8 de marzo. Al instante le informamos de esta noticia de último momento que llega de España. La esposa del presidente español, Begoña Gómez, ha dado positivo en la prueba de coronavirus. Así es que Begoña Gómez, la tiene usted en pantalla, esposa del presidente español, ha dado positivo con coronavirus. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dado positivo en el test de coronavirus en una nueva prueba, ha confirmado el Palacio de la Moncloa. La vicepresidenta había obtenido en pruebas anteriores un resultado negativo. Sin embargo, a juicio médico, el último no proporcionaba datos concluyentes. Por este motivo se le repitió la prueba, dando esta vez sí un resultado positivo. En este sentido, Moncloa ha confirmado que Calvo evoluciona favorablemente y que recibe el tratamiento médico prescrito. Además, ha señalado que continúa ingresada en la clínica Ruber de Madrid con el protocolo de aislamiento y cuarentena preceptivo.
Además, un segundo caso confirmado ha llegado al gobierno. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha dado positivo en las pruebas realizadas a los miembros del gobierno de coalición tras el positivo de la titular de Igualdad, Irene Montero. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. 17 de marzo. Francia decreta cuarentena obligatoria y cierra las fronteras. España registra más de 2.000 contagios y 150 muertos en 24 horas. 589 casos, 11.178 casos, 33.089 casos, 39.673 casos, 1.696 fallecidos, 64.059. 72.248 casos, fallecidos 5.690 hoy, 78.797 casos, 172.541 casos, 182.816, 191.726 casos de 208.389. 812 fallecidos en las últimas 24 horas después de que este domingo se registrara el mayor número de muertos en un solo día. El número total de casos en el país es de 85.195, superando ya a China, país donde se originó la pandemia. España superó este viernes a Italia en el número de casos positivos de coronavirus, convirtiéndose por primera vez en el segundo país más afectado por la pandemia de COVID-19 en el mundo, tan solo por detrás de Estados Unidos. 10.935, el 20% de las víctimas mortales de todo el mundo. España ha superado este sábado la barrera de los 20.000 muertos por COVID-19 tras sumar 565. El número total de casos registrados se acerca a los 200.000. En Nueva York nos vamos ahora a España y siguen superando los 210.000 contagios y las 22.100 muertes que mantienen a esa nación en el segundo lugar en un total de más de 302.000 positivos confirmados por PCR desde que comenzó la pandemia. El número de fallecidos se actualiza hasta los 28.498. Un rebrote de coronavirus importante, en particular en España, está alcanzando cifras diarias de contagios superiores incluso a las de marzo, cuando la enfermedad hacía estragos en el viejo continente. El nuevo récord habla de 10.476 infectados en apenas 24 horas, con 184 víctimas fatales que llevan a un total de casi 30.000, lo que ubica al país en el 9º lugar del mundo con más víctimas. El número total de casos se sitúa en los 769.188. La cifra total de fallecidos, según los datos de Sanidad, es de 31.791. España sobrepasa los 32.000 fallecidos y sigue a la cabeza de la Unión Europea en casos acumulados, en torno a los 800.000. España supera los 100.000 muertos por COVID desde que empezó la pandemia hace 2 años. Esta tarde se han superado los 100.000 muertos por coronavirus desde que comenzó la pandemia. España sufrió 14 millones de infecciones y 122.000 muertes por coronavirus desde 2020. 100.000 muertos. Estos son 100.000 muertos. En la Gran Vía de Madrid, una inmensa manifestación. Viéndolo así cambia el concepto. Este es el resultado de la cifra oficial de la pandemia del COVID. Obviamente es posible que algún caso fallezca en nuestro país. Esta enfermedad se transmite poco entre personas. En España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso. En general en España va a ser bajo o muy bajo. ¿Asume usted la responsabilidad de la gestión de esta crisis durante enero, febrero y principios de marzo? Principios de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta que encontremos la vacuna. Yo soy el presidente del Gobierno de España y asumo toda la responsabilidad. Faltaría más.